Ya, vamos a continuar entonces con la terminación del contrato. Voy a empezar a grabar. Y nos falta entonces revisar las cuestiones ya más prácticas de cómo opera el sistema de terminación. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla porque nosotros habíamos dicho que dentro de los elementos de la terminación del contrato, en primer lugar estaban las causales, ¿ya? Por eso es que aquí aparece un 2 romano porque es otro tema, ¿ya? Para que no nos confundamos. No sé si se... Ahí sí, ya. Entonces, el primer elemento eran las causales, que es lo que terminamos de revisar en la hora anterior, y ahora vamos a seguir con los otros elementos de la terminación. Un segundo elemento son las formalidades, ¿ya? Formalidades de la terminación que, como su nombre lo indica, son solamente formas, ¿ya? Que vamos a ver que en ningún caso el no cumplimiento de alguna formalidad tiene como efecto no poner término del contrato, ¿ya? Para que lo tengamos súper claro. Nosotros ya dijimos que el contrato termina cuando se aplica una causal, salvo los casos excepcionales que veíamos recién, ¿no es cierto?, en los cuales eventualmente podría no terminar y resultar en una reincorporación, pero que es sumamente excepcional. Lo que vamos a ver ahora son cuestiones prácticas de cómo se formaliza la terminación del contrato. Por lo tanto, si no se da cumplimiento a alguno de los aspectos que vamos a ver ahora, vamos a ver que tienen efectos concretos, ¿ya? Que pueden dar lugar a una infracción, es decir, una multa, o efectos en particular dependiendo del tipo de formalidad que no se sujete a las reglas que vamos a revisar, ¿ya? Pero en ningún caso la falta de formalidad o el no cumplimiento, no sujeción a las normas respecto a las formalidades van a tener como efecto que no se ponga término al contrato, ¿ya? ¿Cuáles son estas formalidades? Vamos a ver que principalmente son dos. Uno es el aviso al trabajador, que es la conocida también como la carta de aviso de despido, ¿ya? Es decir, a propósito de lo que estábamos revisando con el despido injustificado, que decíamos el trabajador tiene que saber cuál es la causal que se le invoca y cuáles son los hechos que fundamentan la causal, se requiere entonces que el trabajador se le informe que se le va a poner término al contrato. Y eso se conoce en el código, se refiere como aviso, pero se conoce como la carta de aviso de despido. Ahora, ¿cuándo se tiene que informar al trabajador? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el aviso de término puede ser previo a que se aplique la causal o posterior a que se aplique la causal, ¿ya? ¿Y de qué va a depender? De la causal de qué se trata. ¿En qué casos al trabajador se le tiene que avisar antes que se le va a poner término al contrato? Solamente en las causales del artículo 161, es decir, necesidades de la empresa y desahucio empresarial. En estos dos casos, la propia ley señala que al trabajador se le tiene que avisar con 30 días de anticipación, que se le va a poner término al contrato por alguna de estas causales. ¿Qué pasa si al trabajador no se le avisa con 30 días de anticipación? Se le avisa con 29 o con 5 días de anticipación, o le llega la carta hoy día martes y le dicen mañana termina su contrato. Como no se cumple con los 30 días, el efecto que tiene esa falta de formalidad es que el empleador va a tener que pagar una indemnización como sanción, que se conoce también como la indemnización sustitutiva del aviso previo, ¿ya? Ojo con esto, que no se nos olvide, en ningún caso la falta de aviso previo en estas causales o el no cumplimiento con el número de días que se exige, que son 30, va a tener como efecto que el despido sea injustificado o que no se ponga término al contrato. El contrato termina igual, por la causal que se invoca. La única acá formalidad es que la ley le pide al empleador que le avise al trabajador con 30 días de anticipación. Y si no le avisa con 30 días de anticipación, entonces le va a tener que pagar una indemnización sustitutiva por ese aviso. Nada más, ¿ya? Así que ojo con esto, ¿ya? Ahora, en todas las otras causales que hemos revisado, causales objetivas, causales subjetivas, o, ¿no es cierto?, las causales de despido disciplinario, o en las de despido indirecto, el despido se avisa de forma posterior. Es decir, se aplica la causal y se pone término al contrato. O sea, se aplica la causal, se pone término al contrato y ahí se informa al trabajador, ¿ya? ¿Por qué, dirá usted? Bueno, porque depende de la causal. Por ejemplo, las causales objetivas.
cuando, por ejemplo, el contrato va a terminar por vencimiento del plazo. Se supone que el trabajador sabe que su contrato termina el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque el trabajador firmó el contrato y sabe que su plazo termina ahí. Por lo tanto, no es necesario que el empleador le avise 30 días antes, decir, ¿sabe qué? Te aviso que el 30 de septiembre termina el contrato. No, porque es una causal objetiva. El mismo día 30, o dice la ley hasta 6 días después, se le puede decir al trabajador, recuerde que su contrato termina el 30, porque usted ya sabía. ¿Ya? Por lo tanto, no requiere un aviso previo. ¿Ya? No es para contarle al trabajador, para que el trabajador sepa, se entere de que el contrato va a terminar el 30 de septiembre. El trabajador siempre lo ha sabido porque es el plazo que tiene el contrato. Ahora, las causales subjetivas o causales de despido disciplinario, la lógica también, la razón por la cual no se avisa antes también tiene cierta lógica. Pensemos, por ejemplo, que al trabajador lo vamos a despedir por falta de probidad. Resulta que veíamos que el trabajador está robando información confidencial y entregándosela a la competencia. No le vamos a decir, trabajador, sabe que mire, lo pillamos en esta falta súper grave, pero tiene hasta un mes más para irse de la empresa. Probablemente, no sé, usted va a querer que el trabajador no vuelva nunca más a la empresa y que se vaya lo antes posible. Si imagínese el trabajador, si ya sabe que igual lo van a despedir, o sea, esos 30 días va a aprovechar de sacar toda la información que pueda, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, las causales subjetivas o del 160 de despido disciplinario no se les avisa antes, sino que se pone a terminar el contrato y de ahí se informa cuál fue el motivo, cuál fue la causal y cuáles fueron los hechos que fundamentan la causal. Además, y ojo con esto también, que recordemos que respecto a las causales de despido disciplinario está la figura del perdón de la causal, es decir, que la sanción tiene que ser aplicada de forma temporalmente cercana a la ocurrencia de los hechos o del momento en el cual el empleador toma conocimiento. Entonces, imagínense, si el caso sería, mire, el trabajador sabe que me enteré de que está sacando información confidencial, pero en 30 días más lo voy a despedir. Eso también podría ser interpretado como un perdón de la causal. Entonces, obviamente, no tiene sentido que al trabajador se le informe antes, ¿ya? Así que, ojo con esto, porque sin perjuicio que uno podría asumir o que uno podría presumir que al trabajador siempre hay que avisarle con mucha anticipación que lo van a poner, que se le va a poner tema del contrato, eso solamente tiene lógica respecto de las causales del 161, no de las demás. Por eso es que los únicos casos en que la ley establece el aviso previo es en el caso del 161. Vamos a ver que también hay una regla especial con la quiebra, pero vamos por partes. ¿Ya? Por lo tanto, regla general, aviso previo, 161, necesidad de la empresa y desahucio empresarial, ¿cuánta anticipación o qué tan previo tiene que ser el aviso? 30 días, y acá lo que dice la ley es 30 días calendario. ¿Ya? Por lo tanto, si la avisa con 29 días de anticipación, no cumple con la exigencia formal. Y el efecto, el efecto, bien digo, de esa omisión o de esa falta de cumplimiento de esa formalidad va a ser que el empleador va a tener que pagar una indemnización, que es sustitutiva por no haberle avisado antes. ¿Ya? Nada más que eso, es el único efecto que tiene, que tiene que pagar. Nada más que eso. En todos los otros casos, al trabajador se le informa después que se pone terminado el contrato, es decir, se aplica la causal y de ahí se le informa por qué se le puso terminar el contrato. ¿Ya? Cualquier duda me van a preguntar. ¿Cómo funciona esta carta de aviso de despido? Tiene que ser por escrito. Tiene que entregarse de forma personal o por carta certificada. Y acá, desde el punto de vista práctico, la verdad es que generalmente se hace por carta certificada para efectos de tener cumplimiento de la fecha. ¿Ya? Y también para poder dejar constancia de que el trabajador ha recibido la carta de aviso, el tiempo y forma según la causal de que se trate. ¿Ya? Por lo tanto, es una muy mala idea o poco práctico en realidad entregar la carta en la mano del trabajador a menos que se firme algún documento, que la recibió, etcétera, etcétera. Lo más probable es que, y lo más recomendable es que la carta se envíe por correo certificado. Y además, el empleador tiene que enviar una copia de la carta de despido a la inspección del trabajo. También por carta certificada para que quede constancia de la forma y la fecha a través de la cual se envió la carta. ¿Ya? Eso entonces son los requisitos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir la carta? Y acá lo importante entonces es lo que veíamos recién respecto al despido justificado. Aquí la carta tiene que tener
la causal invocada, es decir, el artículo, el número de la ley que estamos invocando y los hechos en que se funda. ¿Por qué? Porque sabemos que si la causal y los hechos no coinciden, podría ser despido justificado. O si solamente hay causal y no hay hechos, entonces también es despido justificado. O si la carta no dice nada, si la carta dice, ¿sabe qué? No vuelva mejor y no le da ningún otro argumento, entonces esa carta no tiene ningún tipo de contenido, ¿ya? Ahora, además, y esto es bien reciente, de una ley que se aprobó ahora, que se aprobó en julio, y que está en vigencia ahora, se tiene que señalar también en la carta de aviso de despido si el finiquito, que lo vamos a ver ahora, va a ser de forma presencial o electrónica, ¿ya? Que vamos a ver que tiene que ver con la figura del finiquito electrónico, que a lo mejor ustedes han escuchado, que precisamente la ley se aprobó ahora en julio, así que algo relativamente nuevo, pero lo vamos a ver a continuación. Y por lo tanto, en la carta, además de los hechos y la causal, tiene que decirle al trabajador si el finiquito va a ser presencial o electrónico. ¿Ya? Esa es una exigencia nueva. ¿Profe? ¿Sí? Me surgió una duda. En el caso de que la carta no diga nada, el despido igual va a valer, ¿cierto? Va a valer. Exactamente. ¿Ya? Y para allá iba. En la carta, si la carta no dice nada, si la carta dice, hoy, ¿sabe qué? Fue un agrado trabajar con usted estos 10 años, si la carta dice, ¿sabe qué? Me caía súper mal, así que ojalá no vuelva, lo que sea, la carta no invalida el despido, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una formalidad. Acuérdese que lo que pone término al contrato es la causal, ¿ya? Y la carta incluso, dijimos, puede ser, y va a ser en la mayoría de los casos, después de que ya el contrato terminó, porque se aplicó la causal y la carta viene después. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no hay carta? Desde el punto de vista práctico, si el empleador no manda la carta, es una infracción laboral de carácter general. Por lo tanto, el empleador puede ser sancionado con una multa, según las reglas generales que nosotros vimos en su momento. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajador podría empezar el trabajo y decir, ¿sabe qué? Me dijeron que me fuera, pero no me avisaron nada más, no tengo ni un papel, nada. Entonces, el inspector podría decir, oiga, empleador, usted tenía que enviar la carta en el plazo que corresponda, dependiendo de cuál sea la causal que se supone que quiere invocar, que no la sabemos porque no hay carta, y además porque, como veíamos recién, la carta tiene que ir con copia de la inspección del trabajo, entonces ahí el inspector, si no le llega la carta, puede aplicar la sanción. Esa es la sanción concreta, la sanción práctica. Pero hay una sanción que es mucho más importante, que es de fondo, y que es la relevancia que tiene la carta de aviso de despido. Porque como bien preguntaban, ¿cierto? Recién, si no hay carta, el despido es igual. Pero ¿cómo acredita el empleador que el despido está bien hecho? Porque recordemos que para que el despido sea justificado, la causal tiene que ser coherente con los hechos. Y decíamos, si no hay hechos, si no hay causal, si no hay carta, no hay nada, es despido justificado, porque el trabajador, ¿cómo va a saber cuáles son los motivos por los cuales ha sido despedido? ¿Y cuál es el efecto más relevante que tiene la falta de carta o una carta mal hecha? Es que el empleador no va a tener cómo acreditar que el despido ha sido hecho de forma justificada o que se ajusta a la normativa. Y eso está expresamente señalado en el Código del Trabajo, en el 454.1, que está citado ahí, que es en la audiencia, en un juicio de aplicación general, en la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque en el fondo, pongámoslo en el caso que el empleador le diga, ¿sabe qué, trabajador? Yo lo despido porque usted es pésimo, y pensamos que el trabajador efectivamente lo pillamos que dije recién, que había robado información confidencial, que la estaba pasando a la competencia, sí, espionaje industrial, es una cuestión de película súper grave. Pero resulta que el trabajador le dice, ya, ok, váyase por este motivo, no vuelva nunca más a entrar, pero el empleador no le mandó carta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? ¿O qué es lo que podría hacer el trabajador? Puede demandar por despido justificado, porque si no hay carta, entonces el despido es verbal. Y eso significa que no hay causal. Entonces, ¿cuál es la figura acá? El trabajador demanda al empleador por despido justificado. ¿Y qué es lo que va a decir? Mire, a mí me dijeron esto, pero el empleador no me entregó ningún papel. Entonces, cuando se le entregue, ¿no es cierto?, cuando pueda defenderse ahí el empleador, que es el que va a tener que acreditar que el despido fue justificado, el juez le va a decir, a ver, ¿dónde está la carta
que acredita, ¿no es cierto?, cuáles son los hechos y la causal que usted invocó para poder tener el contrato. Y lo que dice la ley es que en juicio el empleador solamente puede acreditar la veracidad de los hechos que estén en la carta. Por lo tanto, si no hay carta, no tiene prueba. Y desde el punto de vista procesal, eso significa que no tiene cómo acreditar que el despido fue justificado. Porque no puede decir, mire, ¿sabe qué juez? Mire, no, traigo carta, pero mire, aquí tengo todos estos correos que acreditan que el trabajador efectivamente estaba haciendo este espionaje industrial. Tengo todos estos testigos, tengo toda esta prueba. Pero no puede acreditar hechos si no están en la carta. Por lo tanto, si no tiene carta, no tiene prueba. Si no tiene prueba, perdió el juicio. Perdió el juicio en el sentido procesal, ¿no es cierto? Así que el efecto de la carta de despido, si bien, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico, la ley dice, mire, empleador, usted ve si hace carta o no hace carta porque es una formalidad nomás, así que si no la hace, le han aplicado una multa, pero el contrato terminó igual. Sí, ok, pero desde el punto de vista procesal, si no tiene carta o si la carta está mal hecha, porque por ejemplo en la carta puso la pura causal pero no puso hecho, está listo, no puede acreditar hechos distintos, eso es lo que dice el artículo 454, no puede alegar hechos distintos como justificativo del despido, no puede decir, es que sabe que juez, cuando hicimos la carta estábamos apurados, entonces ahí no pusimos bien no relatamos bien cuáles eran los hechos en que se basaba la causal, ya pasó la oportunidad procesal. ¿Ya? Porque la única defensa que tiene es la carta. Y lo que va a tener que acreditar en el juicio el empleador es la veracidad de los hechos que están en la carta. Por lo tanto, si no hay carta, no tiene prueba. ¿Ya? Ahora, eso desde el punto de vista procesal es bien interesante, bien entretenido también, en el sentido que si uno va por la parte del trabajador y lo despiden sin carta, el juicio está listo. Al revés, si uno tiene que defender a la empresa y la empresa no tiene carta, hay que llegar al acuerdo porque ese no va a poder acreditar nada en el juicio. ¿Ya? Por lo tanto, este artículo, que como les digo, es procesal de nuevo, se incorporó con la reforma del 2007 y que uno puede decir, una cuestión práctica, procesal, de esas cosas que a mí me carga procesal, así que estas cuestiones que uno no pesca, sí, pero ojo, que desde el punto de vista práctico le da un efecto y un contenido a la carta súper relevante, porque en realidad nos da lo mismo si no hay carta, porque si no hay carta, el efecto va a ser que el empleador no va a poder acreditarlo en el juicio. ¿Ya? Ahora, usted podrá decir, pucha, que injusto también, pero aquí de nuevo, recordemos que acá lo que se pide y el objetivo de esta reglamentación, de esta regulación, es un poquito de seriedad, o sea, el trabajador, lo mínimo que tiene derecho es que se le informe cuáles son los motivos por los cuales está quedando sin fuente de ingreso. Ya, por lo tanto, el despido, de nuevo, no puede ser una cuestión antojadiza que el empleado le dice, ya sale, estás despedido y no vuelvas más y en mi empresa se llega lo que quiero. No, o sea, hay algún límite hay acá y es al menos que el trabajador tenga los elementos necesarios para poder defenderse, para poder decir, oiga, pero usted está diciendo acá que yo cometí tal infracción, resulta que nunca lo hice, o usted está presumiendo alguna cosa, entonces el mínimo para el derecho de defensa que tiene que tener el trabajador es que el empleador le avise de forma oportuna, de forma correcta, cuáles son los hechos que está invocando para ponerle término al contrato y para invocar esa causal en particular. ¿Por qué? Porque recordemos que no todas las causales dan derecho a indemnización, ¿ya? ¿Cuántos días después puede mandar la carta al empleador al trabajador? Depende. Ya son 3 o 6 días dependiendo de las causales. Son 6 días para las causales objetivas y 3 días para las causales del 160. ¿Ya? Ahora, ahí también hay varias discusiones jurisprudenciales y cuestiones casuísticas, porque ¿qué pasa si hay carta, pues la carta está fuera de plazo, o la mandó después? Ahí, en general, la aceptan igual, si es que cumple con los requisitos. Ahora, también puede ser que si la carta no se mandó dentro del plazo, se tenga por no presentada, no hay carta y no hay prueba. ¿Ya? Hay jurisprudencia ahí para los dos lados. Obviamente, si imagínense que no hay carta y la carta
típico caso, cuando llega el trabajador demanda a la empresa por despido justificado y ahí la empresa, ¿no es cierto?, el empleador va donde un abogado y le dice, oiga, tengo que defenderme y diga, ya, a ver, muéstrame la carta para ver qué es lo que tenemos que defender. Ah, no, es que no hice carta, pero la hago ahora. No, pues ya pasó, o sea, la carta tiene que estar dentro de los plazos, ¿ya? Y no se puede corregir después. Ahora, insisto, esto le da también un nivel de seriedad mínimo a la terminación del contrato, o sea, para efectivamente que sea una decisión, sobre todo cuando son despidos disciplinarios, que nosotros ya lo vimos, ¿no es cierto?, que son difíciles de acreditar, y no es porque, y acá, esto yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, no es porque, para que no se quede con esa sensación, o al menos eso es lo que creo yo, no es porque para que pensemos, ay, pucha, qué difícil le hacemos la vida al empleador, y es como, no, es lo mínimo de seriedad que el trabajador se merece, y efectivamente, si el trabajador incurre en algún incumplimiento, la ley le da la posibilidad al empleador de que le pueda poner término al contrato, ya sé que no se trata de que el trabajador haga lo que quiera, pero sí se trata de que si se le va a poner término al contrato, el empleador cumple con un mínimo de diligencia, de informarle al trabajador por qué lo despide, cuáles son los hechos y que le dé, ¿no es cierto?, las herramientas para una debida defensa al trabajador para que pueda, ¿no es cierto?, demandar lo que corresponda. A lo mejor va a demandar despido justificado y el juez va a encontrar que no, que estuvo justificado. Ok, pero el trabajador tiene derecho a defenderse, ¿ya? Y por eso es que hoy día la carta de aviso de despido es la diferencia en el juicio si se gana, si se pierde. Como les digo, si hay que defender a la empresa y la empresa no tiene carta, no hay nada que hacer, hay que llegar a acuerdo. No va a poder acreditar nada, porque si no hay carta, ¿qué hechos va a probar? Si tiene que solamente acreditar los hechos que están ahí. Y por eso también es que hay que tener mucho cuidado al redactar las cartas de aviso de despido. Desde el punto de vista profesional, por ejemplo, ahora, cuando partió la reforma, hace 12 años atrás, las cartas las hacía la empresa cualquier persona, nomás está despedido, punto. Besitos, chao. Hoy día se entiende que ese es un documento importante, por lo tanto, esa carta de aviso de despido, que eventualmente, si hay una demanda de despido justificado, va a ser revisada en juicio y todo, por lo tanto, esa carta debería ser redactada por un abogada, que conozca la legislación, que se ponga, ¿no es cierto?, en todos los supuestos, pensando eventualmente si es que hay un juicio, qué elementos se van a tener en consideración. O sea, la carta tiene que ser pensada, reflexiva y, de nuevo, con la terminación del contrato, ¿ya? Y por eso es que cuando dimos el despido disciplinario, yo les decía que no se trata de que el empleador diga, ay, a mí me ha pasado realmente con empresas y como, no, es que yo quiero despedir al trabajador, y es como, sí, pero no puede, porque no hay ninguna causal que justifique los hechos. Entonces usted lo puede despedir, pero lo van a demandar por despido justificado y va a perder y va a tener que pagar indemnización. Y eso no es porque el trabajador haga lo que quiera, es que el empleador tiene que cumplir con el mínimo, ¿no es cierto?, de respeto de un sistema que es semi-estable, porque sabemos que en el peor de los casos el empleador puede hacer lo que quiere igual y, claro, va a tener que pagar. Y eso es súper relativo también. ¿Por qué? Porque si una empresa que tenga mucha plata, despedir a un trabajador y pagar un par de millones de indemnización no le pasa nada y prefiere bancarse el juicio de que lo demanden y chao. Y por eso, de nuevo, es tan importante, o el cambio importante que tuvo el tema de la reforma procesal, porque antes de la reforma el empleador podía darse el lujo de estar leseando varios años en un juicio, defendiéndose frente al trabajador, y sabía que iba a ganar. Hoy día es distinto el cuento y por lo tanto implica o exige más bien que haya cierta seriedad al respecto, ¿ya? Así que por eso les digo, desde un punto de vista práctico, si no hay carta, los dados están echados, ¿no? está listo para partir, ¿ya? Eso entonces respecto de la carta de aviso de despido. Ojo, no es que si no hay carta el despido automáticamente sea injustificado, va a tener que declararlo el juez. El efecto es que el empleador no puede acreditar hechos distintos a lo señalado en la carta. Y como no hay carta, no tiene hechos que alegar. Esa es la lógica que sigue acá, ¿ya? O sea, no significa que automáticamente el juez vaya a decir, no hay carta, hay despido justificado. Igual hay que hacer todo el procedimiento.
Eso respecto de el aviso. Ahí hay una discusión también respecto de la carta de aviso de despido en caso de despido indirecto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá de fondo? Recordemos que en el despido indirecto, como su nombre lo indica, es el trabajador que se despide, se autodespide, pero porque el empleador ha incurrido en alguna causal del artículo 160.157. Y ahí lo que se ha señalado es que entonces el trabajador tiene que cumplir con las mismas exigencias que se establecen respecto del empleador cuando el empleador es el que despide por alguna de estas causales. Y ahí hay una discusión jurisprudencial si esta exigencia se extiende o no a la carta de aviso de despido. Es decir, que si el trabajador dice, empleador, me autodespido porque usted incumplió gravemente la obligación del contrato, pero no da ningún argumento en la carta que le tiene que entregar al empleador, se le puede dar el mismo efecto no del 454 número 1. Y ahí la jurisprudencia, si bien hay alguna discusión, en general ha dicho que sí, es decir, que el trabajador debería cumplir con las mismas exigencias porque es la misma lógica, el derecho a la defensa que tiene la otra parte, porque si el trabajador solamente le dice al empleador yo me autodespido por tal causal, pero no invoca los hechos, el trabajador también lo deja sin defensa porque no va a saber cuáles son los hechos que se están invocando. Por lo tanto, si bien la ley no lo dice expresamente, a nivel jurisprudencial esto ya está más o menos resuelto en el sentido de que cuando es despido indirecto, y en el fondo es el trabajador el que le pone en término el contrato, tiene que cumplir con las mismas exigencias formales. Y por lo tanto, si no hay, la carta está mal hecha o no hay carta, tendría el mismo efecto que se le aplica respecto del empleador. ¿Ya? Es decir, tiene la misma exigencia. Eso respecto de la carta de aviso de despido. Eso en términos generales. Ahora, hay algunas cuestiones en particular que voy a señalar rápidamente. En caso de que la causal sea necesidades de la empresa, la causal de terminación del contrato sea necesidades de la empresa, por expreso mandato legal se entiende que la carta de aviso constituye una oferta irrevocable de pago de las indemnizaciones que procedan. ¿Por qué es una oferta irrevocable de pago? Porque cuando el despido o más bien la terminación del contrato, es por necesidades de la empresa, siempre lleva aparejada una indemnización, ya que es la indemnización por años de servicio, ya y eventualmente una indemnización sustitutiva en el caso en el cual el empleador no le avise con 30 días de anticipación el término del contrato, ya. Entonces se entiende que cuando el trabajador es despedido por necesidad de la empresa, le tienen que pagar una indemnización, y eso el empleador se lo tiene que informar en la misma carta, ya. ¿Por qué? Aquí de nuevo, porque el pago de indemnización no está sujeto a una declaración judicial, porque es la causal, necesidades de la empresa, la que lleva aparejada la indemnización. Por lo tanto, siempre que se aplica esa causal, hay que pagar una indemnización. Por lo tanto, se supone que la carta en la cual se le va a avisar al trabajador que en teoría, ¿no es cierto?, en 30 días más se le va a poner término el contrato con necesidad de la empresa y como usted trabajó tantos años se le va a pagar esto, y eso se entiende que es una oferta irrevocable de pago. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista práctico? Que tiene efecto mérito ejecutivo, ¿ya? Y que por lo tanto, si después pasó, ¿no es cierto?, llegaron los 30 días, el trabajador lo despidieron y resulta que el trabajador dice, ya, pues págame las indemnizaciones que me corresponden, y el empleador dice, demándame, no te quiero pagar, ahí el trabajador con la pura cartita le sirve un procedimiento de cobranza. No tiene que ir a un juicio declarativo para que determine, sino que se tiene que, con la misma carta, puede cobrar el pago de esa indemnización, ¿ya? Ahora, insisto, ¿por qué en este caso en particular de necesidad de la empresa? Porque la causal lleva siempre una indemnización por mandatorial, ¿ya? Ahora, yo le puse ahí algunos problemas. La causal de necesidad de la empresa también tiene mucha casuística, porque hemos dicho ya en reiteradas oportunidades que precisamente esta es una de las causales que más se aplica en la práctica, no necesariamente bien aplicada, pero es una de las que más se aplica. Y ahí hay un montón de circunstancias que se pueden dar entre medio. Cuando, por ejemplo, si el trabajador le avisan hoy día que termina de trabajar en 30 días más, y entre medio ocurren cosas. Por ejemplo, que entre medio de aquí al 30 se origina un fuero, porque la trabajadora
quedo embarazada o porque he elegido dirigente sindical. Entonces, ¿qué pasa cuando lleguen los 30 días? ¿Se puede poner término al contrato o no? Y ahí hay que ir resolviendo caso a caso. En general, en este supuesto, no, porque si tiene fuero, aunque le hayan avisado 30 días antes, si al momento de que se va a poner término al contrato, que es en 30 días, el trabajador está con fuero, entonces hay que aplicar la regla general y es que el empleador va a tener que pedir el desafuero. El problema es que el desafuero no se puede pedir por necesidad de la empresa, porque, como vimos hace un par de clases atrás, el desafuero solamente se puede pedir por las causales del 160, despido disciplinario, y por vencimiento del plazo o por cumplimiento del contrato por obra faena. Por lo tanto, si tiene fuero, no lo puede despedir por necesidad de la empresa. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y no se podría acreditar con la carta de aviso de los 30 días o no? Es que ahí está el problema, porque en el fondo, y por eso es que desde el punto de vista práctico es muy raro que los trabajadores la avisen con 30 días de anticipación. Lo más probable es que la avisen con poquito para evitar que ocurran estas circunstancias entre medio. Porque en el fondo la carta de aviso va a decir, mire, yo le voy a poner término al contrato, su contrato termina por necesidad de la empresa en 30 días más. Pero la carta solamente le está avisando el contrato cuando termina en 30 días más. La carta es un aviso, es una formalidad, pero el contrato va a terminar cuando se aplique la causal. Y en este caso la causal se va a aplicar en 30 días. Por lo tanto, si llegada a esa fecha el trabajador está con un fuero, el contrato, la causal no va a poder tener el efecto de ponerle término al contrato, porque el trabajador está con fuero. Y ahí la única forma de ponerle término al contrato va a ser con una autorización judicial, que es el desafuero. Pero el desafuero solamente se puede otorgar por ciertas causales, entre las cuales no están a la necesidad de la empresa. Por lo tanto, la carta va a quedar ahí en el recuerdo, pero no va a poder, la causal no va a poder ponerle término al contrato. ¿Ya? Y por eso es que es importante recordar que la carta es una carta, es solamente un aviso, es solamente una formalidad. Lo que pone término al contrato no es la carta, es la fecha que dice la carta, ahí se va a poner término al contrato. ¿Ya? Por eso lo pongo ahí como un problema, porque efectivamente de estos supuestos prácticos que ocurren y que van a generar esta complicación. Por eso, y esto ya es como, depende del caso concreto, etcétera, etcétera, pero muchas veces sale más a cuenta pagar la indemnización sustitutiva y terminar el contrato al tiro. No avisar con 30 días de anticipación, porque en esos 30 días puede pasar cualquier cosa. Pero eso es como, depende mucho del caso concreto. Gracias, profe. Vale, gracias a ti. Otro caso que también es especial, que es el caso del que el contrato termina por el 163 FIS, que es la quiebra de la empresa, que no es quiebra, es insolvencia y reemprendimiento, y que aquí también se exige que haya una carta de aviso, pero aquí hay una cuestión especial. Acuérdense que el contrato aquí solamente termina en los casos en los cuales hay una resolución judicial de que la empresa está en un procedimiento de insolvencia. Es decir, acuérdense que esto es lo mismo, no basta con que la empresa esté con poca liquidez o que le está yendo mal, sino que tiene que tener una declaración que está en este proceso. De ahí en este caso, el plazo para enviar la carta son 6 días desde la notificación de la resolución de la liquidación. ¿Ya? Es decir, tiene la resolución judicial que declara la liquidación de la empresa, que habilita a poner en el contrato por esta causal, y ahí tienen 6 días para avisar que el contrato termina por esta causal. ¿Ya? Y también se debe enviar copia a la inspección del trabajo. ¿Ya? Pero es un caso súper específico que solamente se da en el caso de que la empresa esté declarada en quiebra. Catherine, ¿cuál es el plazo para enviar la carta? Depende de la causal de qué se trata. Eso es lo que veíamos recién. Si la causal es la del 161, el plazo son 30 días antes de que termine el contrato. En todas las otras causales son después, 3 o 6 días. Y en este caso son 6 días desde la liquidación desde la notificación de la resolución de la liquidación de la empresa. Este es un caso súper puntual. Y bueno, esos son los casos con la carta, ¿ya? No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Queda más o menos claro? Ya. Y el segundo elemento formal de la terminación del contrato, la segunda formalidad, es el finiquito, ¿ya? Que acá
Ojo con el finiquito famoso. ¿Por qué? Porque de nuevo, recordemos que aquí estamos en el supuesto que el contrato ya terminó. El contrato termina cuando se aplica la causal. Por lo tanto, el finiquito viene después y como ya dijimos, es una formalidad. ¿Eso qué significa? Que puede haber finiquito o puede no haber finiquito y eso no invalida o no tiene nada que ver con la terminación del contrato. Yo sé que esto puede dar lugar a confusión porque muchas veces en términos coloquiales se confunde la terminación con el finiquito. Me dieron el finiquito, me finiquitaron, se ocupan como si fueran sinónimos, pero temporalmente son distintos y en cuanto a sus efectos son cosas distintas, ¿ya? Puede haber terminación del contrato sin que haya finiquito, ¿ya? El finiquito viene después, puede que no haya finiquito y el contrato termina igual, ¿ya? Y el finiquito es solamente un documento de carácter formal, es una formalidad, que como ya dijimos al principio, no tiene nada que ver con el fondo, es decir, con que si termina o no termina el contrato, ¿ya? Por lo tanto, no es correcto decir, es que no me han pagado el finiquito, por lo tanto mi contrato todavía no termina. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son cuestiones distintas, ¿ya? ¿Qué es el finiquito entonces? El finiquito es simplemente un instrumento, un documento que da cuenta del estado del cumplimiento de las obligaciones de las partes al término del contrato. Es decir, el contrato ya terminó, ¿cómo estamos con nuestras obligaciones? ¿Nos debemos algo o no nos debemos algo? ¿Ya? Es solamente para dejar constancia de si las obligaciones entre las partes, entre el trabajador y el empleador, están cubiertas o quedan pendientes. ¿Ya? Es solamente para dejar constancia de aquello. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a quién le interesa tener este finiquito? ¿A quién le interesa dejar constancia de que al momento de la terminación del contrato está todo pagado, no se debe nada? Es el empleador. Por lo tanto, es el empleador el que tiene la obligación de redactar este finiquito y para que el empleador pueda invocar el finiquito en juicio, debe cumplir con los requisitos del artículo 177, que son los mismos que vimos en su momento para la renuncia del mutuo acuerdo, es decir, que conste por escrito y que esté ratificado o firmado ante un ministro de fe. ¿Ya? Y ese finiquito tiene mérito ejecutivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si el empleador, pensemos, no sé, pues termina el contrato y el empleador le dice, mire, firma aquí un papelito que diga yo no te debo nada, y el trabajador firma, pero ese papel no está ratificado según los requisitos del 177, ese finiquito no vale nada en un juicio. Es decir, el empleador no podría después, si el trabajador lo demanda para cobrarle prestaciones pendientes, el empleador no podría decir, no, pero si yo no le debo nada, mire, si aquí dejamos constancia en este papel y el trabajador firmó que no le debía nada. Porque si ese documento, ese finiquito, no está ratificado ante el ministro de fe, no lo puede invocar en juicio. Ese es el efecto que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, al empleador, un empleador diligente, ¿qué es lo que le interesa? Que quede todo saldado, cosa de que ojalá el trabajador no lo demande después, pues estamos pensando en el supuesto ideal, que se cumple con toda la legislación, y por lo tanto el empleador le pasa el finiquito y le dice, mire, dejemos todo saldado, está todo cerrado y firmemos acá, cumplimos con las formalidades, cosa que si después el trabajador lo demanda, dice, oye, pero si está todo aquí saldado, está todo dado cuenta, ¿no es cierto?, en este papel. ¿Ya? Ahora, ese es desde el punto de vista como ideal, ¿no es cierto? Pero sabemos que no necesariamente siempre pasa eso, y muchas veces, ¿no es cierto?, lo que pasa en la práctica es que el trabajador le dice, no, mira, trabaja hasta acá y después ven, el próximo mes te vamos a pagar lo que te debemos. Entonces después el trabajador vuelve y no le abren ni la puerta, ¿ya? Entonces, efectivamente, en este caso, el trabajador después tiene derecho a cobrar las prestaciones que estuvieran pendientes, es decir, demandar, ¿no es cierto?, a su ex empleador, decir, mire, a mí el momento de que me despidieron me debían tanta plata, y bueno, a eso se trata como un juicio común y corriente, se tendrá que acreditar y si procede se ordenará el pago de las prestaciones que correspondan. La gracia del finiquito que tiene, cuando se cumplen nuestros requisitos, es que sirve como de respaldo para el empleador, para decir, no, mire, si yo ya le pagué, yo no le debo nada, así que de hecho, el finiquito en juicio se incorpora como una excepción. Sí, mire, yo como una defensa para el demandado, ¿no es cierto? Decir, mire, el trabajador me estaba cobrando esto, pero aquí yo tengo la prueba de que yo ya le pagué y que se cumple con todos los requisitos. ¿Ya? Por eso es que se requiere que el finiquito sea ratificado ante el ministro de fe, si no, usted
comprenderá que el empleador puede redactar cualquier cuestión y que el trabajador firme, y si fuera solamente ese el escudo que tiene para defenderse en tribunales, sería bastante poco justo, ¿no es cierto?, con el trabajador. ¿Ya? Y por eso entonces que la ley le exige al empleador que redacte este finiquito, que cumplan estos requisitos, para que pueda invocarlo en juicio. Ahora, cuando se cumplen estos requisitos, entonces el trabajador, puede invocar esto como con mérito ejecutivo. Por ejemplo, que en el finiquito diga al trabajador reconozco que le debo 3 meses de horas extraordinarias que se las voy a pagar en 5 días más. Y pasar los 5 días y no pasó nada en el pago, el trabajador con el finiquito puede cobrar, ¿ya? Porque tiene mérito ejecutivo. Ahora, en términos generales se entiende que cuando el trabajador firma el finiquito, cumple con estos requisitos, es decir, está ratificado o firmado ante un ministro de fe, se supone que se produce, o el efecto que tiene el finiquito es un efecto liberatorio, es decir, que quedan saldadas las cuentas, no se debe nada más, se firmó el finiquito, se cumplió con los requisitos, por lo tanto ya está cerrado el tema, no se puede volver a cobrar. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Que muchas veces, ¿no es cierto?, sabemos que el trabajador que está en esta situación, que lo despidieron, se quedó sin plata, está preocupado, ¿no es cierto?, porque no sabe cuándo va a encontrar otro trabajo, tiene que pagar las cuentas, entonces el empleador le presenta un papel y dice, toma, firma esto, y firma esto para que te podamos pagar, y el trabajador llega y firma nomás porque quiere que le paguen la plata para poder llegar a fin de mes, y resulta que después se da cuenta que firmó una cuestión que no correspondía, o porque efectivamente el empleador le debía plata y el trabajador puso ahí que no le debía nada. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Y en ese sentido, entonces, lo que se realiza desde el punto de vista práctico es lo que se conoce como la reserva de derechos, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que el trabajador, de su puño y letra, deja por escrito en el finiquito una reserva de derechos, que básicamente consiste en decir, mire, yo ahora voy a firmar esto que usted me está entregando acá, pero yo me reservo el derecho de que después, si me doy cuenta de que hay algo que falta, de que hay alguna prestación que no me pagaron, o que yo lo quiera demandar después, porque después me voy a dar cuenta, tengo plazo para demandar, yo lo puedo hacer, ¿ya? Y en ese caso, entonces, se acepta que se haga esta reserva de derechos. Ojo con esto, porque muchas veces, desde el punto de vista práctico, a los trabajadores se les impide hacer esta reserva. Y esto uno lo ha visto un montón de veces, en que el trabajador, sobre todo cuando los contratos son, los finiquitos son enviados a las notarías, y que el trabajador llega a la notaría y dice, hola, vengo a buscar mi finiquito, y dice, no, pero es que a mí el abogado me dijo que tenía que leerlo y todo, y tenía que poner la reserva, y en la notaría le dice, no, es que usted no puede rayar el papel, porque si lo raya no le vamos a pagar nada. Y ahí incluso hay un pronunciamiento, incluso hasta el Tribunal Constitucional, que dicen claramente ahí que el trabajador siempre tiene derecho a hacer la reserva de derechos y que no puede estar sujeto la firma del finiquito a que no le permitan reservar derechos en el mismo. Porque es la única forma que tiene de que después, si aparece algún otro pago que no se dio cuenta en el momento, o que si después quiere demandar, lo puede hacer. ¿Ya? Y no la premura del momento que le dice, no sé, pues te despedimos hoy día y mañana tenés que pasar a buscar el finiquito, y el trabajador a lo mejor ni ha analizado la situación y llega y firma para que le paguen, y después se da cuenta que podía haber demandado por despido injustificado, o me quedaron debiendo esto y esto otro, y que ahí diga, ahora quiero demandar, pero como firmé el finiquito no puedo. Entonces, para evitar eso es que se aplica la reserva de derechos, y ojo que los trabajadores siempre tienen derecho a hacer esta reserva de derechos. ¿Ya? Ahora, esta reserva de derechos debe ser expresa, y ahí también hay alta jurisprudencia de qué es lo que se entiende por qué sea expresa, es decir, el trabajador tiene que poner, me reservo el derecho a demandar por despido injustificado, por aplicación improcedente e indebida del artículo 168, por decir algo, o basta con que diga el trabajador, me reservo el derecho a demandar lo que corresponda. Y ahí también hay jurisprudencia para los dos lados. En general, lo de expresa se entiende que tiene que ser en términos amplios, porque en el fondo no se trata, o no es exigible que el trabajador se ponga ahí a enumerar todas las acciones judiciales que eventualmente podría ejercer, porque no es algo que necesariamente el trabajador tenga que manejar. Entonces, basta con que la reserva de derechos diga, me reservo el derecho a ejercer las acciones judiciales que correspondan con motivo del término del contrato, incluido el pago de indemnizaciones y prestaciones pendientes.
una cosa así, ¿ya? Eso respecto de la reserva de derechos. Ojo con esto, siempre tienen derecho a reservar, ¿ya? ¿Sí? Otra consulta, disculpe. El despido injustificado, es que me quedó la duda, ¿el despido justificado se tiene que demandar entonces antes de firmar el finiquito? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque puede ser que, por ejemplo, a mí me despidan por necesidad de la empresa. Y por necesidad de la empresa me tienen que pagar una indemnización y me dicen, en el finiquito te vamos a decir cuándo te la pagamos. Y que el trabajador recibe la indemnización, firma el finiquito, pero dice, mire, yo le recibo esto sin perjuicio, que después si quiero demandar por despido justificado lo hago. Y ahí se reserva el derecho. Pero si firma el finiquito sin reserva de derecho y dice, no, usted no me debe nada, está todo correcto, empleador, usted lo hizo impecable, el finiquito tiene el poder liberatorio y por lo tanto no podría demandar después. Entonces, por eso es que siempre hay que reservar. A lo mejor el trabajador reserva y está todo ok y no va a demandar, pero no importa. Si aquí esto, hay que ser precavido, ¿no es cierto? Entonces, me reservo el derecho y después veré si demando o no demando. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Además, en el finiquito también el empleador debe acreditar el pago de cotizaciones de seguridad social. ¿Ya? Antes de que el trabajador firme, el empleador tiene que acreditar en este documento que no le debe nada en cuanto al pago de cotizaciones. ¿Ya? Que esto, dejémoslo ahí stand-by porque lo vamos a ver ya el jueves, cuál es la relevancia del pago de las cotizaciones. ¿Ya? Pero también tiene que estar en el finiquito acreditado que el empleador no le debe nada, incluido que están todas las cotizaciones pagadas. Ahora, a propósito de la pandemia, cuando el año pasado, ¿no es cierto?, estaban todos o muchos lugares en cuarentena y surgió la duda, ¿no es cierto?, ¿cómo se hace la ratificación o la entrega del finiquito ante un ministro de Fe si estamos en fase 1 y no nos podemos mover? ¿Qué hacemos? Y ahí, a propósito de la telematización, se dirá, no sé, de la tecnología, ¿no es cierto?, del teletrabajo, que muchos de los procesos se empezaron a digitalizar, la Dirección del Trabajo implementó un sistema de finiquito electrónico, en el cual la forma de que el trabajador tenía para ratificar el finiquito, para decir, ok, empleador, está todo ok, págueme, era de forma electrónica, que ha sido bastante controvertido, la verdad. ¿Por qué? Porque se supone que la idea de que el finiquito el trabajador lo puede ratificar ante un ministro de Fe es para que este ministro de Fe le diga, ojo trabajador, cuidado que si usted firma esto, pasa esto, esto otro, o reserve el derecho, es decir, para que el trabajador tenga este apoyo de que le comenten, ¿no es cierto?, le señalen cuáles son los efectos del finiquito. Entonces, lo que se criticó mucho es que en un medio digital el trabajador pone que sí nomás aplica, pincha el botón y se puede equivocar. Y puede, ¿no es cierto?, a lo mejor dar conformidad a algo que no necesariamente es lo que tiene, o lo que quiere dar conformidad, o que no conoce completamente el contenido o los efectos de dar conformidad a esto. Entonces ha sido bien criticado, pero finalmente esto, como se implementó, y ahí también hubo pronunciamiento de tribunales, etcétera, es que se dictó una ley, que es la que está señalada ahí, la 20.061, que es de julio de este año, para la tramitación electrónica del finiquito y otros documentos. Por eso es que, rebobinando, volviendo atrás, yo les decía que ahora en la carta de aviso de despido, dentro del contenido, el empleador tiene que indicarle al trabajador si es que el finiquito va a ser electrónico o presencial, ¿ya? Ahora, el finiquito electrónico es siempre voluntario, es decir, el trabajador podría decir, ¿sabe qué? No, yo no quiero hacer esta cuestión por el computador, o también puede ser que el trabajador no tenga acceso a las tecnologías, ¿no es cierto? Y que puede hacer, ¿sabe qué? No tengo idea si esto está bien o está mal, por lo tanto el trabajador siempre puede exigir que el finiquito sea entregado en forma presencial, que le pasen el papel, cosa que el trabajador pueda leerlo, pueda revisarlo, pueda llevarlo a la inspección, lo que sea. Pero hoy día se permite entonces esta doble fórmula, o electrónico o presencial. Y la ratificación del finiquito electrónico es que se va a entender que si el trabajador lo ratifica en el sitio de la Dirección del Trabajo, es que está ratificado ante un inspector del trabajo, ¿ya? Aunque tenga esta firma digital.
¿ya? En este caso, como se señala ahí, lo puse en negrita, que está en el nuevo artículo 177, el finiquito debe tener a lo menos la causal de terminación invocada, los pagos que se hubiesen dado lugar y las sumas que hubiesen quedado pendientes y la reserva de derechos. Ya que ahí sí, creo yo, una de las cosas buenas que tiene esta legislación, que insisto, ha sido muy controvertida, es que se deja expresa regulación del tema de la reserva de derechos. Es decir, mira, trabajador, usted dentro de las opciones que tiene para firmar el finiquito, está la de reservarse el derecho a que usted firma ahora, pero después puede demandar. ¿Ya? Que lo señala ahí expresamente la ley. Y lo otro bueno, creo yo, de esta ley es que se señala expresamente que el poder liberatorio del finiquito solo se restringe a aquellos aspectos que se contengan expresamente en el documento y no se puede extender a otros aspectos respecto de los cuales el consentimiento no se forme. ¿Por qué es importante esta frasecilla? Porque anteriormente, hasta ahora, ¿no es cierto?, esta ley es nuevecita, siempre en los finiquitos se ponía como una frase de estilo que decía así como, mira, el finiquito tiene poder liberatorio amplio, absoluto, es decir, usted firmamos acá y usted, trabajador, no puede demandar de nada porque se entiende que está todo cumplido, el finiquito libera todas las obligaciones, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Que muchas veces, como decíamos, el trabajador después que firmaba, se da cuenta que chuta, no me di cuenta que ahora me vengo a enterar o ahora me vengo, ¿no es cierto?, a instruir que habían prestaciones que no me pagaron, que no correspondían y si no había reserva de derecho el trabajador no podía demandar nada. O sea, ya, dicho en términos simples, había cooperado, ¿no es cierto?, había perdido con eso. En cambio ahora en esta regulación que es nueva se hace también expresa mención a esto, es decir, ok, el finiquito libera, pero de lo que dice el finiquito, no de otras cuestiones que no estén expresamente señaladas acá y por lo tanto no se puede presumir que el trabajador también quería liberar al empleador de otras cuestiones que no estuvieran contenidas en el finiquito. ¿Ya? Por lo tanto también ahí con eso se restringe un poco este efecto liberatorio que, como les digo, ¿no es cierto?, siempre se les pone en los finiquitos como esa frase de estilo. ¿Ya? Sin perjuicio de eso y entendiendo, ¿no es cierto?, que esta nueva modalidad y las nuevas tecnologías y la digitalización y todo, es importante modernizar los sistemas. Una de las grandes críticas que se hacía a este sistema tiene que ver también con el alto nivel de analfabetismo digital que existe todavía en nuestro país, en la cual, ¿no es cierto?, y uno lo ve, ¿no es cierto?, en el día a día, o sea, a nosotros mismos que nos ha tocado estar trabajando en teletrabajo y que, bueno, ustedes ven a mí también que me cuesta, que se me cae internet, y que requiere, ¿no es cierto?, que las personas tengan acceso debido a internet, y que esa no es la realidad de todas las personas. Entonces, como la discusión un poco más de fondo del tema del finiquito digital era ese, o sea, mira, el trabajador en un momento tan sensible de su vida, en el cual lo despidieron, en el cual es altamente probable que, o existe la posibilidad de que el empleador trate de aprovecharse, o que no se dé cuenta, para que no pongamos aquí al empleador que siempre va en la película, pero que el trabajador no conoce sus derechos, no sabe, no tiene claro, y necesita precisamente un ministro de fe que le diga, mira, cuidado con esto, ojo con esto, y que al digitalizar todo, que estamos de acuerdo, que es la modernidad y que para allá vamos y todo, pero no es la realidad de todas las personas. Y entonces, esto implica, ¿no es cierto?, que personas que no estén familiarizados con este sistema puedan equivocarse, lleguen y pinchen y digan, ok, todo ok, resulta que no tienen necesariamente conciencia o noción de los efectos que significa o del que se van a producir por esta ratificación electrónica. Por eso es que la ley como quedó ahora es que el trabajador siempre puede exigir que le den el finiquito en papel. Ahora, y eso también para terminar por el cierto, es igual es relativo, porque eso de que el trabajador siempre puede exigir, sí, sabemos, pero hay otras cosas que lo cumpla el empleador, que además a esta altura es el ex empleador porque el contrato ya terminó, entonces relativo. Probablemente muchos trabajadores van a decir, no, yo le exijo que me pase el finiquito en papel, y el empleador va a decir, mala suerte, exígeme lo que quiera y no lo va a hacer. Sabemos que eso va a pasar igual en la práctica. Pero sí, es una forma de modernizar los procesos, precisamente, ¿no es cierto?, para no retrasar en este periodo de pandemia y también adecuándose a los tiempos digitales, pero también, ¿no es cierto?, hay una brecha importante ahí de muchos trabajadores y muchas personas en general en nuestro país que están más atrasados en temas de digitalización y por lo tanto no es exigible para todos. Y ahí es donde hay un problema más de fondo.
¿ya? Así que eso se los comento porque eso es nuevecito, esta ley 20.361, ¿ya? Así que eso respecto de las formalidades. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si queda más o menos claro. Ya. Ojo, vamos a quedar hasta acá, estamos pasando la hora, pero ojo, por favor, esto es error así garrafal, confundir finiquito con terminación, ¿ya? El contrato termina, después viene el finiquito, ¿ya? Puede a lo mejor coincidir que temporalmente se den en el mismo proceso, que el trabajador le informe hoy día que terminó el contrato y que en la tarde vaya a firmar el finiquito. Puede ser algo súper raro, pero podría ser, ¿por qué no? Pero el finiquito no es sinónimo de la terminación del contrato, el finiquito viene después y solamente acredita el pago o el estado de cumplimiento más bien de las obligaciones de las partes. ¿Ya? El contrato termina cuando se aplica una causa de terminación, no con el finiquito, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ya, chiquillos. Okay. ¿Sí? Una última pregunta. Dígame. No sé si se la hicieron porque a mí se me cayó el internet. La nota de los talleres, ¿cuándo va a estar? Les debo nota de talleres. El último. Sí, no, los tengo, se los subo. Los tengo acá, los tengo en mi cuadernito. Así que se los subo yo, no sé si sea hoy día, porque después tengo clases, pero yo voy a estar revisando pruebas entre hoy día y mañana, así que ahí acuérdame, no puede decir que no la han subido. ¿Ya? Gracias. Gracias. Y el jueves, como les decía, les entrego la nota y ahí revisamos la pauta de corrección cuando ustedes ya vean sus pruebas. ¿Ya? Eso, nos vemos el jueves. Ánimo. Yo sé que estamos súper cansados todos, pero ya piensen que falta menos, al menos. ¿Ya? Así que eso, nos vemos el jueves, que tengan buena semana. Chau, chau. Gracias, chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao.